Hola chicos y bienvenidos a una nueva clase virtual donde vamos a corregir ejercicios del tema 11 y concretamente vamos a hacer la primera entrega solo, porque todavía no hemos terminado el tema. El primer ejercicio nos pregunta qué diferencia hay entre energía térmica y calor y cuál de estos dos usamos en nuestra vida cotidiana. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que es el mismo concepto, que significa que es una energía que se está transfiriendo desde cuerpos calientes a cuerpos fríos, y que realmente en la vida cotidiana lo que se suele utilizar es el concepto calor. El segundo ejercicio nos pregunta si hay transferencia de frío entre objetos fríos y calientes. Rotundamente no, el frío no se transfiere, solo se transfiere energía de los cuerpos calientes a los fríos. Los cuerpos fríos lo que van a hacer es absorber calor. Esto tiene que quedar claro porque en varias de vuestras libretas lo vi que estaba un poco chuchurrío, ¿vale? Entonces tener en cuenta esto, de los cuerpos fríos a los calientes no hay transferencia. En la pregunta número 3 nos pregunta ¿qué partículas tienen más energía interna, las de un cuerpo caliente o las de uno frío? Realmente tienen más energía interna las que tienen mayor temperatura, ya que la temperatura es un indicador de energía interna, y si hay mayor energía interna significa que sus partículas se mueven a mayor velocidad. Por tanto, la respuesta sería que tienen más energía las partículas del cuerpo caliente. En el 4 nos preguntan entre dos vasos con igual cantidad de agua a diferente temperatura, ¿cuál tiene mayor energía térmica y cuál tiene mayor energía interna? Bueno, si desde el punto de vista de definición decimos que la energía interna es una manifestación de la temperatura, ¿vale? Realmente lo que nosotros estamos diciendo es que es el mismo concepto. Entonces, diremos que en el vaso caliente tendremos mayor temperatura y por tanto mayor energía interna. En el ejercicio 1 de la página 201 nos pregunta que indiquemos de qué depende el aumento de temperatura de un cuerpo. Bueno, depende de tres factores. El primero, de la cantidad de masa del objeto que queramos calentar. Luego, del tiempo que vaya a durar el calentamiento de este objeto. Y tercero, el tipo de sustancia, es decir, el calor específico. No es lo mismo hablar de una sustancia química hecha toda de aluminio que hecha de cobre o hecha de arena, ¿vale? Entonces, es uno de los elementos que tendremos que tener en cuenta. En el ejercicio 2 nos dice que definamos qué es el calor específico, cómo influye en la variación de temperatura de un cuerpo y que pongamos un ejemplo. Bueno, la definición es que es la cantidad de energía que se debe suministrar a un kilo de sustancia para que aumente 1 grado Kelvin su temperatura. ¿Cómo influye? Bueno, pues cuanto mayor es el calor específico, más calor necesita la misma cantidad de sustancia para lograr aumentar su temperatura. En el caso del ejemplo, yo os pongo el del calor específico del agua, que son 4180. Este ejemplo lo saco de la página 200, que tenéis ahí una serie de ejemplos de calores específicos. Si suministramos la misma cantidad de calor, ¿qué se calienta antes? ¿1 kilo de agua de mar o 1 kilo de arena? Justifica tu respuesta y cómo afecta esto a la playa de verano. En verano. Bien, el agua de mar tiene un calor específico de 3957 y la arena tiene un calor específico de 835. Como la arena tiene menor calor específico, se calienta antes. Por eso, durante el verano es habitual encontrarnos días muy soleados, que no hay manera casi de tocar la arena, que parece que vamos dando saltitos porque quema muchísimo la arena, y sin embargo, cuando llegamos al agua, el agua está helada todavía, ¿vale? Tarda muchísimo tiempo en calentarse el agua. Y también tenemos que tener en cuenta la cantidad de agua que hay. No es comparable la arena frente a la cantidad de agua que hay. En la pregunta número 4 nos pregunta ¿qué sustancia se calienta antes en la cocina, el agua o el vidrio? Por comparativa de colores específicos, la del agua es 4180 y el del vidrio 840. Entonces se calienta antes el vidrio porque tiene menor calor específico. En el 5 nos dice que calentamos durante 10 minutos la misma cantidad de masa de aluminio, cobre, vidrio y arena. Y nos pregunta cuál de las masas adquiere más energía interna. Bien. Sacando de la tabla de la página 200 los calores específicos de estas sustancias, vemos que el más pequeño es el del cobre. Por tanto, para la misma cantidad de tiempo va a aumentar su temperatura muchísimo más rápido que las otras sustancias. Por eso se va a calentar mucho antes el cobre que el resto. Luego nos pregunta ¿qué ocurre en el 6 cuando calentamos la misma cantidad de una misma sustancia durante distinto tiempo? Y tenemos que razonar la respuesta. Sobre todo razonar, ¿vale, chicos? No os olvidéis esta parte. El tiempo es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de un aumento de temperatura. Cuanto más tiempo, más temperatura podrá adquirir una sustancia química, ¿vale? Entonces, no es lo mismo calentar
un vaso de agua, por ejemplo, para hacerte una infusión durante 1 minuto, que calentarla durante 10 minutos, ¿vale? En el ejercicio 1 de la página 203 nos pide que expliquemos por qué se dilatan la mayoría de las sustancias al calentarlas. Bueno, esto se produce porque se produce una disminución de la densidad. ¿Y cómo lo podemos relacionar? Bueno, las partículas de una sustancia aumentan su velocidad, es decir, su estado de agitación al calentarlas. Al aumentar su estado de agitación provoca que necesiten más espacio para poder moverse, y eso implica un aumento de volumen. Al aumentar el volumen, como está en el denominador, produce una disminución de la densidad, del concepto de densidad, y por eso se dilatan las sustancias químicas. Ahora, en el 2 nos pregunta cuál es el efecto contrario a la dilatación, en este caso, la contracción. Cita ejemplos de hechos que ocurran a causa de la dilatación anómala del agua. Bueno, los tenéis en la página 203, algunos. Entonces, por ejemplo, que los casquetes polares están sobre agua, que los icebergs flotan sobre el agua, la rotura de rocas, la rotura de tuberías de agua por congelación en invierno, que se congele la capa superficial de ríos y lagos permitiendo la vida debajo durante el invierno. Hay más, pero bueno, en líneas generales son los que habéis puesto con vuestras palabras y están bien. En el ejercicio 5 nos pregunta a qué se denomina juntas de dilatación, y realmente son estructuras que vamos a ver sobre todo en los puentes, que lo que permiten es la dilatación de los materiales por el calor sin afectar a la estructura de obra. Imaginaros si no tuviéramos en cuenta esta estructura. Durante el verano se podría abombar la carretera y luego de tanto abombar y contraerse podría llegar a romper el material. Entonces, para evitar ese problema, nosotros lo que colocamos son cada pieza que se junta con otra pieza del puente tienen que llevar estas piezas de unión, que van a permitir que durante el verano se dilate el material y entonces llegue prácticamente a tocarse una con la otra, hay muy poquito espacio, unos milímetros de distancia, y durante el invierno esto se contrae y aumenta un poquito la distancia, ¿vale? Pero esa pieza sí que permite que nosotros podamos circular sin peligro ninguno sobre la superficie. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase.